Bienvenido a un segundo video sobre el área de revolución de la superficie. Decido seguir adelante y hacer un segundo video con rotación sobre el eje y vamos a revisar primero nuestras fórmulas de área de superficie. Miembro, tenemos una fórmula para la rotación sobre el eje X como vemos aquí, y otra sobre el eje Y como vemos aquí. Recuerda, en ambos casos tenemos una opción para ds, que representa la longitud del arco, lo que significa que podemos integrarnos con respecto a X o con respecto a Y, pero, por supuesto, eso afectará nuestros límites de integración, así como también cómo expresamos el radio, y eso es cierto para ambos. Rotación sobre el eje y rotación sobre el eje Y. Vamos a ver nuestro ejemplo. F de X es igual a la raíz cúbica de 8. En intervalo de 0 a 8 a lo largo del eje X. Y vamos a rotar esto sobre el eje, y así que en esta dirección aquí. Y queremos encontrar el área de superficie de este sólido. Así que aquí está la fórmula para la rotación sobre el eje Y. Y para este ejemplo, avancemos e integremos con respecto a Y, lo que significa que usamos la fórmula para el área de superficie, que sería 2pi veces la integral de g de Y. Tiempo la raíz cuadrada de 1 más g' de Y al cuadrado. Respecto a Y, así que tenga en cuenta que tenemos que expresar nuestro radio, y la función en términos de Y. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que tomar esta función aquí, y igualar la raíz cúbica de X y resolverla para X. Avancemos y hagámoslo ahora. Si tenemos Y igual a X a la potencia de 1/3, y cubicamos ambos lados de la ecuación, tendremos Y cubicado es igual a X. Entonces, usando notación de función, esto nos dice que g de Y es igual a Y al cubo. Y la derivada de g con respecto a Y sería igual a 3Y al cuadrado. La única otra información que necesitamos es el intervalo para Y, ya que nos estamos integrando con respecto a, y así que si X pasa de 0 a 8, bien, cuando X es 8, la raíz cúbica de 8 sería 2. El intervalo para Y sería de 0 a 2, así que vamos a ver si podemos configurar esto. Será igual a 2pi. Tiempo la integral definida de 0 a 2 de g de Y, que es el radio, que significa esta distancia aquí, pero tiene que expresarse en términos de, y va a ser Y al cubo, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más g' de Y al cuadrado. Bien, g' de Y es 3Y cuadrado, así que si cuadramos esto tendremos 9 y ya está el cuarto. Respeto a mirar esto ahora. Dado que el radicando es de grado 4, y tenemos un término de grado 3 aquí que debería ser clave para usar la sustitución de U, para que va a ser igual a 1 más 9 y al cuarto. Entonces DU sería igual a 36 años al tercero. Notamos que nuestro integrando contiene I cubed D, así que si queremos que coincida perfectamente, deberíamos dividir ambos lados entre 36. Entonces tenemos U es igual a 1 más 9, y para el cuarto y 136 DU es igual a I cubed D. Si queremos reescribir esto ahora en términos de U, tenemos 2pi. Y cubed D será reemplazado por 136 DU. Así que tendremos los 136 aquí. Y tenemos nuestro DU. Y escuchas que nuestro radicando es igual a U al cuadrado de U, sería su a la mitad. Avancemos y tomemos esto en la siguiente pantalla y continuemos. Avancemos e integremos con respecto a usted. Bueno, primero debe ser pi mayor de 18 años, luego tenemos U a las 3 mitades divididas por 3 mitades. Omita el signo más c porque esta será una integral definida en términos de X. Vamos a limpiar esto y reescribirlo en términos de X, así que aquí tenemos pi más de 18 veces un recíproco de 3 mitades, que serían 2/3, y pi más de 18 veces 2/3, veces U a las 3 mitades, pero U es 1 más 9 años a la cuarta. Necesita evaluar todo esto en los límites superior e inferior de 2 y 0. Avancemos y limpiemos esto una vez más para que sea 1 que sea 9, así que tenemos pi sobre 27. Ahora sustituiremos 2 por I. Y luego sustituir 0 por I.
Así 2 al cuarto serían 16 veces 9 serían 144 más 1 145 a las 3 mitades de potencia. Menos por aquí tenemos 1 más 0 a las 3 mitades que serían 1 solo y seguiré adelante y lo dejaré así, pero sigamos adelante y obtengamos una aproximación decimal. Y eso es aproximadamente 203.04, y esto debería ser unidades cuadradas para el área de superficie. Y eso lo hará para este ejemplo, espero que les haya resultado útil.